Dólar a 340 pesos para economías regionales y maíz e impuesto país a 7,5% sobre las importaciones. De nuevo, Alfonso, ¿qué es esto? Para que lo entienda quienes están viendo en este momento la cornisa y no son especialistas en economía. Bueno, buenas noches, Luis. Y sí, recién estaba mirando que mientras vos terminabas tu editorial, efectivamente el Ministerio de Economía publicó este resumen de medidas. Después tenemos que ver exactamente en qué consisten y lo que viene después de la discusión con el Fondo Monetario. Pero básicamente el resumen es que... hay una devaluación. Obvio, porque salvo para medicamentos, material para combatir el fuego y combustibles, para todas las otras actividades de la economía sube el dólar. Entonces, si sube el dólar, ¿cómo lo llamamos? Devaluación. Bueno, Massa y su equipo creen que pueden llamar a las cosas por un nombre distinto al que todos sabemos lo que es. Es una devaluación fuerte, además, ¿no? Bueno, depende para cada sector. Entonces, esto también sigue impactando en algo que es totalmente insostenible, que dependiendo si sos consumidor, ahorrista, productor, turista, el dólar vale distinto. Y esto no sucede así en ningún lugar del mundo, ¿no? Sucede acá en Argentina y creo que es también un recordatorio de que se han quedado sin reservas, las reservas son negativas y en esta desesperación está tratando de equilibrar entre la mala noticia electoral de una devaluación y la necesidad de evitar seguir perdiendo reservas, ¿no? Bueno, él solito se metió en este problema, así que lo último que nos puede dar Massa es lástima, ¿no? Por supuesto. ¿Lástima? Nunca nos debería dar eso, sí. ¿Qué significa que casi no haya reservas? ¿Qué significa que se evalúe la moneda como se evalúa? Es mucho peor. No es que no hay reservas negativas. ¿Qué significa? Bueno, básicamente lo que significa es que hoy el Banco Central, cuando junta uno a uno los activos externos que tiene dólares, que tiene yuanes y que tiene oro. El oro, déjame pasar este chivo, Luis, es un oro que compramos nosotros cuando estábamos en el Banco Central, que hoy está evaluado a 3.800 millones de dólares, pero nosotros pagamos 800 millones de dólares. ¿Y para qué lo compraron? ¿Para tener más reservas? Para tener más reservas, creíamos que estaba barato. El oro en ese momento valía 400 dólares la onza, hoy vale 2.000, ¿no? O sea, le hicimos ganar a Argentina 3.000 millones de dólares. Imagínate lo que serían las reservas hoy si no hubiéramos comprado ese oro, ¿no? 3.000 millones de dólares menos. Pero bueno, cuando sumás todos esos puchitos son más o menos, para redondear, 25.000 millones de dólares. Pero el Banco Central también debe activos externos. Por debe 33.000. Casi 33.000. Le debe casi 18.000 millones de dólares en yuanes al Banco de China. Le debe algo más de 10.000 millones de dólares a todos los depositantes del sistema financiero argentino que colocaron dólares en algún banco, que tienen ahorrados dólares en algún banco. Le debe al Banco Internacional de Pagos de Basilea, que es donde además tiene depositadas sus reservas. O sea, el primero en cobrar va a ser el Banco de Basilea, porque es donde están las reservas. Las agarra directamente, no tiene mucho. La Argentina está quebrada. El Banco Central está quebrado y gracias a todas las promesas de Massa hay más, porque desde que asumió Massa, lo que le dijo a los importadores fue: no tengo los dólares para que ustedes me compren ahora, para que le compren al Banco Central, vuelvan dentro de 6 meses, que yo les garantizo que en 6 meses les voy a dar los dólares. Viene con esa bicicleta, esas facturas son difícil porque no se publica, pero cerca de 20.000 millones de dólares. Entonces, cuando tomás la foto completa del Banco Central, el Banco Central debe casi 30.000 millones de dólares más de los que tiene. Es un banco que está totalmente quebrado. Y hoy el elemento, si querés, el bien más escaso que hay hoy en Argentina es precisamente el dólar, ¿no? ¿Por qué Hernán Lacunza, Luciano Laspina y vos también están diciendo que Massa está poniéndole cada vez más elementos negativos a una bomba que va a explotar en el próximo gobierno? ¿Me lo haces entender? Bueno, yo te decía recién, hace un rato, lo que ha hecho Massa hasta ahora es patear el problema para adelante, ¿no? Y patear el problema cuando es de la naturaleza de lo que estamos discutiendo es agrandar el problema. Lo que es difícil de entender es que él quiera ser el que va a heredar su propio problema, ¿no? Esto es absolutamente inentendible. O sea,
es Massa 4.0, digamos. Sí, es hay lo que un par nunca... de tuits de Alfonso Pradagay que, o sea, si no fuera tan dramático, te harían reír un poco porque uno de ellos dice, lo leí recién, dice, ¿cuándo sale el spot de Massa diciendo que va a solucionar los mismos problemas que le está creando? Estoy siendo elegante y suave, ¿no? Pero Sí, bueno. sí, pero es así. A ver, volvamos a los primeros meses de Massa. Fue él el que dijo que era incompatible ser ministro de Economía con una candidatura. Bueno, ahora él es candidato a presidente. O sea, las palabras de Massa no duran ni 2 meses, ¿no? Entonces, esto es un gran problema, porque el ministro de Economía... ¿Y qué bomba nos puede dejar? Deja todas. Al país, digamos, ¿no? A ver, un banco central con reservas negativas, nunca vimos eso. Nosotros cuando asumimos en el 2015... Las reservas netas estaban en menos 1.000 millones. Hoy estamos en menos 8.000, más lo que se le debe a los importadores. Es un número exorbitante, ¿no? La masa estamos hablando en el balance del Banco Central, la parte de dólares o de activos en moneda extranjera, o el patrimonio neto en moneda extranjera. Pero si metemos lo que debe el Banco Central en pesos, son 16 billones de pesos. Que obviamente no tiene los recursos para pagarlo. La pobreza arriba del 40%, ¿no? La inflación. La inflación porque arriba además, del 100%. Esta devaluación, algunos dicen que va a impactar en los próximos días o en el próximo mes. Pero yo no encuentro mucha razón para que no impacte ahora mismo, ¿no? En los que tengan que comprar en el exterior o en los que se quieran cubrir por los nuevos precios. Es así, y agregale que el salario real está cayendo, ¿no? Y que la economía está cayendo. A pesar de que ellos se agarran por ahí de un dato y dicen, no, la producción industrial subió. No, cuando mirás el indicador de toda la economía, los datos abril muestran que llevamos, en los últimos 12 meses cayó la actividad económica. Sacale el efecto de la sequía, si querés, sacalo de la cuenta, el resto de la economía, sin el agro y sin sequía, también cayó, ¿no? Fíjate la inflación de Massa desde que asumió en agosto. 7,4%, decía que no iba a dar el 6,%, 6,3%, 4,9%, y ahí se atrevió a decir que esperaba una inflación que empiece con 3 para el año que viene, 5,1, 6, 6,6, 7,7, 8,4, 7,8,6. Y bueno, después, ¿y ahora? El número de abril, fíjate que es el pico, que daba 8, ponelo de nuevo así que veamos 7,8, ¿no? 8,4. 8,4. Sí, ahí él había prometido en noviembre. 8,4, ahí está. Se entusiasmó muy al estilo de Massa, ¿no? En noviembre fue un nivel muy bajo, ajustó el precio de la carne, pasaron varias cosas en noviembre y él creyó que ya había resuelto la inflación. Entonces en noviembre se animó a decir que en abril la inflación iba a estar debajo del 4%, iba a empezar con un 3%, y fue de 8,4%, ¿no? O sea, se duplicó la expectativa que él tenía, la duplicó. Y ahora tenemos esta situación. Pero básicamente lo que ves en este cuadro es que hay una inflación estable entre el 6 y el 8,5%, ¿no? Eso es insostenible y eso es lo que liquida el empleo, liquida el emprendedurismo, liquida el salario real, le pega a la clase media, pero sobre todo le pega a la clase baja y a los excluidos, que van creciendo muchísimo en este gobierno. Y este gobierno, además, justicialista, ha logrado lo que ningún gobierno en la historia de Argentina había logrado, y es que hay trabajadores pobres. Antes, cuando vos decías la pobreza era un fenómeno que se explicaba casi exclusivamente por la informalidad laboral o por la ausencia de empleo, de trabajo, la desocupación. Y ahora hay cada vez gente que trabaja cada vez más y es cada vez más pobre. Exactamente. Entonces, esto demuestra que el populismo se agotó, que esto era previsible, porque una cosa es el populismo que hizo Cristina cuando tenía recursos, tenía superávit comercial, superávit fiscal, que el populismo que intentó ahora poniéndolo de monigote a Alberto Fernández sin recursos, ¿no? El resultado es lo que estás viendo acá y bueno, no hay ningún programa que ellos puedan proponer para resolver este problema, ¿no? Bueno, y encima está el tema de la incorporación de empleados públicos a la planta permanente dentro del propio país y en el exterior, que son cada vez más. Hace muy poquitito se conoció el dato de cuántos empleados públicos había incorporado Alberto Fernández a la administración pública de que asumió. 20.000.
Y en el exterior van por el mismo camino, ¿no, Silvina? No la estoy escuchando, Silvina, no sé si... ahí está. Ahí está. Nosotros venimos haciendo varios informes con relación a la cantidad de empleados públicos que va sumando el gobierno de Alberto Fernández. Pero lo que no se conocía hasta ahora es que también los empleados públicos argentinos invaden el exterior. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, además de las embajadas que posee la Argentina al exterior, también tienen representaciones y misiones en todo el mundo, en los diferentes países del mundo. Y el mundo no es ajeno a este crecimiento de empleados públicos. Vamos a ver la evolución del personal contratado por las representaciones argentinas en el exterior con el gobierno de Alberto Fernández. Mira, en el 2021 los empleados públicos eran en el exterior 1.694. Esto de diciembre de 2021, cuando terminó el gobierno de Macri. Exactamente, un poco después de la pandemia. 2022, 1.729 empleados públicos en el exterior. 2021, perdón, después de la pandemia. Claro, sí. Exacto. Y 2023, hasta lo que se conoce hasta hace pocos meses, 1.749 empleados públicos. Mirá cómo va creciendo en el exterior. Ahora te voy a contar un dato que no va a pasar desapercibido, porque el costo de estos empleados públicos es en dólares. Y el número, bueno, mira, 52.219.783 millones de dólares cuestan estos empleados públicos en el exterior. Como te decía, el servicio exterior está comprendido por diferentes categorías, ¿no? Tenés embajadores, ministros plenipotenciarios, consejeros, etcétera. ¿Ves? Acá tenemos todas las categorías que establece la ley que regula. Ahora, además, el presidente puede designar otras categorías por fuera de la ley, aquellas personas que por más que no cumplen los requisitos, bueno, supuestamente poseen condiciones relevantes. Ahora vamos a ver algunas personas que fueron designadas por Alberto y bueno, veamos las condiciones relevantes que tiene. A ver. Uno es el ministro plenipotenciario de primera clase, Gustavo Sabino Vaca Narvaja. Pro-chino. Exacto, fue designado como representante especial para la promoción comercial e inversiones y luego fue asignado con funciones en la Embajada Argentina en China. Yo pensé que era un funcionario chino que trabajaba por las cosas que dice, ¿no? Que trabajaba en la embajada... en una embajada argentina. Dale, adelante. Te muestro el otro, mira. Remo Gerardo Carlotto, te va a sonar. También, el hijo de Estela Carlotto, ¿no? Exacto, no cumple con los requisitos de la ley, pero fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario, representante especial para asuntos de derechos humanos en el ámbito internacional. Después, en el 2021, fue designado secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Digo que hay cantidad de cargos que ni nosotros conocemos. Mirá. Vamos a otro caso, este te va a sonar el nombre, Sabina Andrea Frederick. ¿Te acordás cuando salió del Ministerio de Seguridad? Bueno, sí. Acá fue designada como presidenta de la Comisión de Cascos Blancos, también por fuera de los requisitos de la ley. Grandes conchavos del Estado. Bueno, mirá los últimos. Acá tenemos a Alba Rueda, que fue designada también embajadora extraordinaria, y mirá el cargo que tiene, es representante especial sobre orientación sexual e identidad de géneros. Toma para el exterior, pero aquí bueno. ¿Y por qué necesitamos en el exterior una representante especial sobre orientación sexual e identidad de género? Fue creado por Alberto porque es una condición excepcional. Y mira el otro cargo de María Cristina Perceval, que también es una embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, es representante especial para la política feminista. ¿Y se sabe qué ingresos tienen esos empleados en el exterior políticos? No conocemos. El caso de Perceval sabíamos que cobraba, porque antes estaba en el Ministerio de la Mujer y cobraba algo de 440.000 pesos cuando renunció a ese cargo, pero nosotros estamos haciendo ahora, mira, acá te traigo el recibo que en su momento mostró Luis Gasulla con el último salario que cobraba, pero cuando estaba en el Ministerio de la Mujer. Suponemos que acá los salarios son mucho más altos y, como te decía, en algunos casos en dólares. Nosotros estamos haciendo en el día de la fecha un pedido de informes porque no hay información pública sobre todos estos cargos que yo te mencioné, que son por fuera de la estructura. ¿Cuánto cobran? ¿Cuántos son los salarios de estas personas? Bueno, nosotros estamos haciendo un pedido de informes y ni bien nos contesten, obviamente lo vamos a comunicar. Muy bien, enseguidita vamos a estar con los últimos resultados o con los resultados que todavía no se conocen de las elecciones en Córdoba. Pero quisiera preguntarte, Alfonso... Te agrego algo a lo que decía sí, Silvina. En estos momentos el kirchnerismo está tratando de nombrar más de 20 embajadores antes de irse. ¿Políticos? Políticos, todos son kirchneristas.
y especulan con nombrarlos y ya instalarlos en una embajada para que después, cuando venga el próximo gobierno, no los traigan de vuelta, porque traerlos de vuelta cuesta... Un montón de plata. La mudanza nomás cuesta $50.000. ¿no? Eso es otro de los regalitos que quieren dejar. Es muy importante que en el Senado nuestros legisladores impidan que el kirchnerismo tenga el quórum, como pasó con el nombramiento de esta jueza, ¿no? Y que empecemos a frenar esta fiesta. La jueza Ana María Figueroa, ¿no? Exactamente. Que empecemos a frenar esta fiesta, ¿no? Ahora, ¿cómo, Alfonso, asumen el gobierno? ¿Cómo levantan el cepo? ¿De un día para el otro? Es mucho más difícil que la primera vez, ¿no? Cuando nosotros lo hicimos, Luis, la situación era mucho menos compleja que ahora. Había, como expliqué antes, había más reservas, porque además nosotros conseguimos $10.000 millones de reservas que no existían, pero conseguimos ese compromiso, y había mucho menos pesos. Hoy, como yo te explicaba hace un rato, son billones de pesos los que debe el Banco Central, ¿no? Cuando asumió Alberto Fernández, creo que eran un poquito menos era 1 billón de pesos las LELIQs. Hoy son 16 billones, ¿no? Y en el 2015 era todavía mucho menos. ¿Qué quiero decir? Hay muchos pesos atrapados que van a tratar de buscar los dólares que ni siquiera tiene el Banco Central. Entonces es mucho más complicado levantar el cepo de un día para el otro. Y a ¿no? propósito de esto, lo que hicieron esta semana en las cuevas de la City, con el dólar a 529 cerró el viernes, 528, 529. ¿Sirve para frenar la suba del dólar? No, al contrario, estimula la suba, y sobre todo que las explicaciones del gobierno fueron bastante confusas, ¿no? No se sabía si lo había mandado el presidente, el ministro de Economía, el ministro de Seguridad, ¿no? A Aníbal Fernández le dijeron, bueno, poné vos la caripela, pero no se entendió quién lo hizo ni para qué lo hizo, ¿no? Y bueno, en momentos de incertidumbre y falta de confianza, estos gestos ayudan a que haya más de confianza, no menos, ¿no? Muy bien. Y otra pregunta, ¿cuál es la siguiente información para preguntar? Ahí está. ¿Qué pasa después del 13 de agosto? Que todo el mundo dice, ya se está hablando de que la gente está sacando por goteo, los depósitos en dólares, pasa de los plazos fijos a los dólares. Y de los dólares que tiene, lo saca de la caja. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar a partir del 13 de agosto? Bueno, lo primero que pasa el 13 de agosto es que se acaba el tiempo de las encuestas, digamos. Vos hablabas hace un rato del encuestador y el consultor de Massa. ¿Qué otra cosa le va a decir el consultor de Massa? Que podés ganar, claro. Obviamente. Tenés posibilidad de ganar, sí. El 13 de agosto vamos a ver, bueno, no va a ser una encuesta, va a ser un censo nacional de la opinión pública respecto de qué queremos los argentinos que pase el 10 de diciembre, quién queremos que gobierne. Entonces, esa es una foto mucho más depurada. Vos podrás decir, bueno, va a haber que ver el presentismo porque es una PASO, después hay que ver la general, pero ahí vamos a tener una composición del lugar de dónde está parado cada espacio político, ¿no? Creo que ahí vamos a tener la cabal medida del descrédito que tiene este gobierno, y a partir de ahí va a empezar una carrera muy compleja, porque Massa no va a tener más remedio que seguir adelante con su campaña, porque en la PASO no se decide nada, más en el caso de ellos que van... Y al mismo tiempo, si pierde, y por mucho, va a generar un ruido en la economía. Bueno, va a tener la presión de Cristina de que él va a saber que ya no puede ser presidente, pero la presión de Cristina va a ser, bueno, hacer todo lo posible para que mis diputados y mis senadores entren al Congreso. Entonces, ese periodo de agosto a diciembre va a ser muy complejo, porque el gobierno va a tener todos los incentivos para hacer las cosas aún peor de lo que lo vienen haciendo hasta ahora. Ya saludo a Pablo Rossi, que tiene mucha información sobre lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional, obviamente, también en Córdoba, ahí se está preparando. Pero voy a irme a Córdoba. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Pablo Olivares? ¿Qué resultados hay? ¿Ya empezaron con el escrutinio? ¿Hay números oficiales? Muy bien, bueno, te cuento rápidamente que acaba de llegar aquí al búnker de Juntos por el Cambio Rodrigo de Loredo en su camioneta blanca. No dio declaraciones a la prensa, llegó directamente y se metió al sector donde están la mayoría de los candidatos nacionales. El ambiente aquí es muy
muy cauto, nada que ver a lo que pasa en Hacemos Unidos por Córdoba, que están con un poco más de algarabía. Esto me parece marca un poco la tendencia, Luis. Para que tengas en cuenta, en estos momentos no nos permitían en primera instancia estar cerca del escenario. A ver, estaba preparado para que estemos pegados al escenario. Ahora esa situación cambió, nos quieren sacar de esta zona, teniendo en cuenta que en minutos nada más empezarán a subir los referentes de Juntos por el Cambio al escenario, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo. Muy bien. Alfonso, a Juntos por el Cambio, cuando se pelea o no hace las cosas bien, la gente lo castiga también, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente. Lo castiga por lo que vemos en las encuestas, que de vuelta, signo de interrogación. Yo lo percibo, yo ya te he contado, Luis, cada vez que vengo acá te cuento de las recorridas que hago durante el país, a lo largo del país, fuera de del ejercicio electoral, que es la mejor oportunidad que tenés de, bueno, intimar, que se acerquen, que te cuenten. No pido nada, solamente voy a escuchar. Así que eso dejé de hacerlo hace 2 o 3 meses. Hasta entonces, lo primero que me decían era, dejen de pelearse. Dejen de pelearse. Cansó mucho la pelea entre Horacio y Patricia, y por eso es tan importante que los que estamos un escalón abajo hagamos todo lo posible por mantener esa unidad. Vos preguntabas el 13 de agosto. El 14 de agosto, Juntos por el Cambio ya no tiene motivos para estar peleándose. Todo lo contrario, vamos a tener que estar juntos. Va a hacer falta una magnanimidad importante del que pierda. Para acordar. Para acordar, y todos los equipos que están debajo de los 2 candidatos, unificarse y hacer las propuestas de cara a la sociedad. Peleándonos no vamos a ganarle al verdadero enemigo, que es el kirchnerismo, y la herencia que deja el kirchnerismo, que es tan compleja, ¿no? Alfonso, gracias por haber venido, un verdadero placer.